Estas manos, amén. Estas manos, qué linda promesa, qué linda esperanza de que algún día estas manos que hoy podemos mirar van a estrechar la mano herida de los clavos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema en esta oportunidad, donde una vez más estamos muy felices de poderles ver una vez más aquí para este siguiente tema. 70 veces 7 es el título de nuestro tema en este momento. Y es importante ver que aunque durante ya los temas que hemos visto, hemos entendido y hemos valorado el alto precio que el cielo ha pagado por nuestra salvación. ¿Cuánto le estamos costando al cielo? Somos muy caros. Aunque la salvación para nosotros es un don gratuito, habíamos dicho una de estas noches que gratuito no significa barato. Es gratis para nosotros, pero gratis no es barato, porque para el cielo nuestra salvación no es gratis. Es una salvación costosísima. Tú vales la vida de un Dios. La vida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pagó con su vida por nosotros. En cierta ocasión Moisés, en el momento en que subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, y el pueblo de Israel se cansó de esperar 40 días y comenzó a decirle a Aarón que le hicieran el becerro de oro. Y comenzaron a adorar un ídolo egipcio. Cuando Moisés descendió y vio lo que había sucedido, tremendo lo que vio, y Moisés se entristeció. Y la Biblia dice que Moisés le dice a los ancianos: esperen aquí, voy a subir al monte a hablar con Dios. Yo quiero que busquen conmigo en sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Y vamos a ver cómo Moisés habla con Dios acerca de ese terrible pecado de la adoración del becerro de oro. Y mire, Éxodo 32, 31, 30, vamos a leer desde el 30 al 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Hay un pecado y Moisés está preocupado acerca del perdón de los pecados de ellos. Así que Moisés va a ir arriba a hablar con Dios y dice al pueblo: quizá pueda aplacarlo de la ira de Dios por el pecado de ustedes. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado. Moisés está yendo como intercesor ante Dios por el pueblo que ha quedado abajo en pecado. Te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, mira Moisés lo que le dice a Dios: y si tú no los perdonas a ellos, ¿qué le pide Moisés a Dios? Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Si tú no perdonas a este pueblo, bórrame de tu libro, ese libro que tienes allá arriba que has escrito. ¿A qué libro se refería Moisés? Al libro de la vida. Ahora bien, Moisés está decidido que Dios perdone al pueblo. Y si Dios no decide no perdonarlo, entonces mátame a mí también. Quítame de tu libro, bórrame del libro que es escrito. ¿Sabe qué le contestó Dios? En el 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Tú no me tienes a mí que decir a quién voy a borrar y a quién no. Al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. Este incidente, queridos amigos, nos muestra que nuestros nombres pueden estar escritos en el libro de la vida del cielo, pero puede suceder que después de haber sido escrito, nuestro nombre puede ser también ¿qué? Borrado.
Es importante, queridos amigos, que podamos comprender que la salvación tan costosa que Cristo ha logrado para nosotros y que nos la ha dado, pudiéramos perderla. Ahora, ¿qué pudiera producir que perdiéramos nuestra oportunidad de estar salvos y que nuestro nombre permanezca inscrito en el libro de la vida? En el libro de Salmos, en el capítulo 32, el Señor da una bienaventuranza, algo bien tranquilizante, una promesa bienaventurada. Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, el Señor está diciendo, dichoso aquel, dichoso, feliz aquel que su pecado ha sido perdonado. Feliz aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Así, permanecer limpios por la sangre de Cristo delante de Dios por siempre es una dicha, una tranquilidad, un gozo. Pero queridos hermanos, el tema de esta mañana nos viene a mostrar que aunque Dios nos da un perdón total, gratuito e inmediato de todos nuestros pecados, pudiera ser que lo pudiéramos perder. En Isaías, en el capítulo 1, el versículo 18, el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Vengan, acérquense, arreglemos las cuentas con ustedes. ¿Cuáles cuentas quiere Dios arreglar con nosotros? Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos llama a cuentas. La oportunidad de que todos nuestros pecados sean borrados. Y dichoso aquel a quien Jehová ha perdonado todos sus pecados. Pero hermanos, ¿de qué sirve todo lo que hemos visto en la serie hasta el día de hoy? Justicia y amor, Cristo en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, si en últimas todo eso se pierde, igual nosotros perderíamos la oportunidad de la vida eterna. ¿Qué pudiera producir que no es ese perdón total que el Señor nos da, lo perdiéramos? ¿Qué pudiera producir eso? Amigos, la clave la encontramos en la oración modelo que Jesús enseñó. ¿Se acuerdan? Esa oración titulada El Padre Nuestro. Lean conmigo, por favor, en el Evangelio según San Mateo, textualmente cómo enseñó Jesús esta oración. Mateo capítulo 6. Y en el versículo 9 al 15. Y aunque nosotros al orar detenidamente el Padre Nuestro, normalmente oramos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo, así también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y luego en la parte que sigue decimos: y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Aunque eso es correcto, cada parte del Padre Nuestro que oramos es correcto, normalmente nosotros hacemos una traducción instantánea de una parte de la oración, mas no la oramos como Jesús exactamente la enseñó. Y es exactamente la parte donde Jesús habla del perdón de los pecados. En el versículo 12, Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas. Y el Señor allí habla de deudas. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego termina: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina la oración. Jesús, en la parte del perdón de los pecados, Él no dijo perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Él dijo perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y utilizó una especie de parábola allí pequeñita, hablando de deudas, pero en realidad eso significa ofensas o pecados. Es más, en los últimos dos versículos, el 14 y el 15, Jesús hace una aclaración, una pequeña explicación extra de la oración que acaba de enseñar, pero Jesús no aclara ni la parte de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él no explica nada del pan nuestro de cada día. Él no explica la parte de vénganos tu reino, ni hágase tu voluntad. No, la parte que él aclara al final es justamente la parte de los pecados, donde dice, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y noten en el versículo 14 y 15 Jesús aclara y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué tengo yo que hacer para recibir todo ese perdón en la cruz de Cristo? Perdonar las ofensas a mi prójimo. Y Dios también me perdonará mis ofensas. Pero el 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué terrible! Todo el maravilloso, el ambicioso y costoso plan de salvación trazado desde antes de la fundación del mundo, donde uno igual a Dios vendría a este mundo a poner su vida en lugar nuestro para darnos la vida eterna. Todo eso se puede perder sencillamente porque yo me niegue a perdonarle a alguien una ofensa que me hizo. De hecho, el perdón de los pecados en la Biblia es bidireccional. Dios nosotros, este soy yo, y Dios me perdona a mí, pero Él me dice que este perdón vertical de Dios hacia mí depende de la manera como yo, ¿qué? Perdone ¿a quién? ¿Ah? A mi prójimo. Y el Señor me dice, Alberto, porque si tú perdonas a tu prójimo sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará tus ofensas. Pero si tú no perdonas a tu prójimo sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Estamos viendo lo delicado que es esto? El plan de salvación quedaría allí, ¿qué? Anulado. No serviría. Todo lo que Jesús hizo en la cruz, derramó su sangre, dio su vida por mí, todo queda valiendo nada, porque igual yo me perdería y me pierdo dejando de recibir el perdón de Dios, porque yo me niego ¿a qué? A hacer lo mismo con mi prójimo. Y eso es lo que el Padre nuestro dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las ofensas tuyas. En pocas palabras, puede ser que nuestro nombre sea quitado del libro de la vida. ¿Por qué causa? Por la dureza de nuestro corazón de decir, esta sí no se la perdono. No, ya hasta allá no llego yo. No, es que se pasó de la raya. No. Y Satanás brincando de felicidad. 2 más que me llevo, dice él. Y el cielo, habiendo pagado por nosotros, se queda sin nosotros porque nosotros no hacemos lo mismo. El apóstol Pedro, en la lectura que tuvimos ahorita, el apóstol Pedro le hizo una pregunta a Jesús. Es esa preguntita difícil, Señor. Es que mira, la gente a veces se pasa de calidad, Señor. Y uno tampoco es tonto para andar dejando que lo pisoteen a uno, tampoco así. Entonces Pedro hace una preguntita. Mateo 18,
Mateo 18, 21 y 22. Y le dice, Señor, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y como Pedro era Pedro se las sabía todas. Pedro tenía una manera de ser muy extrovertida y Pedro le hace una pregunta a Jesús, pero Pedro no espera que Jesús le responda, sino que él mismo se contesta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo dice, ¿hasta 7? Entonces, ¿para qué le pregunta a Jesús si él dice que son 7? Debería decir, ¿cuántas, Señor? Y esperar la respuesta de Jesús. ¿Y por qué Pedro dijo 7? ¿Cuántas veces? Dice 7 veces. Es lo que Pedro dice, que si puede perdonar a su prójimo hasta 7 veces. Y Jesús le contesta. Antes que Jesús le conteste por qué Pedro dijo 7 veces. En el Antiguo Testamento, el Señor le había dicho al pueblo de Israel, si tu hermano pecare contra ti, pero volviera arrepentido y te pide perdón, perdónale. Pero si tu hermano pecare la segunda vez y la segunda vez viene arrepentido y te pide, perdónale la segunda vez. Pero si aún tu hermano pecare la tercera vez y aún la tercera vez viniera arrepentido y te pide perdón, perdónale aún la tercera vez. Eso es lo que decía. Así que según el Antiguo Testamento, 3 veces. Pero Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofende y me ofende y me ofende? Y yo, perdónale y perdónale. Señor, ¿hasta cuántas veces? Mira, yo sé que es hasta 3, pero mira, yo estoy dispuesto no 3 es muy poquito. Mira, mi corazón es tan grande y está tan lleno de amor que yo estoy dispuesto, no 3, sino el doble. Es más, le agrego 1 para el número perfecto. Mira, hasta 7. Y Pedro esperaba que Jesús le echara la mano al hombro y dijera, ojalá hallara más fe en Israel. Ojalá todos fueran como Pedro, así tan magnánimos. Y Pedro esperaba que los felicitaran. Y Jesús, en vez de decirle, qué bueno Pedro que estás dispuesto a perdonar el doble más 1. No, Jesús le dice que no 7 veces, 70 veces 7. Aquí, 70 veces 7. Ahí está. 70 veces 7. Pedro se quedó como con los dedos haciendo así, sacando cuenta. ¿Cuánto era 70 veces 7? ¿Será que Jesús lo que está diciendo es que debemos perdonar 490 veces? Así que a comprarnos una libretita de apuntes y comenzar a llevar allí las cuentas, ¿no? Ya lleva 5, lleva 9, ya lleva 15. Y llevar las cuentas hasta que decimos, oiga, mi hermano, me has ofendido 489, te queda una. Y después, olvídese de mí. ¿Será que Jesús habló de 490 veces? ¿Qué quiso Jesús decir? Pedro, no perdones a tu prójimo 7 veces, perdónalo 70 veces 7. ¿Sabe qué pasó? Lo que sucede es que acuérdate cuál es la ley del perdón. En la misma medida en que Dios te perdona, tú debes estar dispuesto a dar el perdón a los demás. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo no perdono al que me ofende, entonces Dios tampoco me va a perdonar a mí. Tendríamos que buscar en el Antiguo Testamento en qué parte de la Biblia se habla de 70 veces 7 en cuanto al perdón de los pecados. Y eso lo encontramos en el libro de Daniel. Daniel en el capítulo 9. Y Daniel está orando allí y el motivo de la oración de Daniel es justamente, el motivo de la oración de Daniel en capítulo 9, es justamente algo que tiene que ver con el perdón de los pecados. Un problema de todos nosotros. Dice Daniel 9, versículo 20. Mira cuál era el motivo de esta oración de Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. ¿De qué estamos hablando en esta oportunidad? De los pecados. Y Daniel está diciendo, Señor, estaba pidiendo el perdón por sus pecados. Dice,
Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Daniel está orando, pidiendo el perdón por el pecado de él y el de Israel. Perdón, la nación de Daniel, ¿cuál era? Daniel, ¿de qué nación era? Israelita. ¿Y de qué nación era Pedro? ¿Cuál? Israelita. Así que cuando Daniel está orando por su pecado y el pecado de su pueblo Israel, eso incluye a Pedro. Todos los israelitas, ¿verdad?, están incluidos en la oración de Daniel. Está: Señor, perdón mi pecado, y el de todo el pueblo Israel. Y dice que Daniel rogaba y derramaba su alma delante de Jehová su Dios. Y aún estaba orando cuando vino el varón Gabriel, el ángel Gabriel llega delante de él y le explica. Y la explicación la encontramos en el versículo 24. Daniel 9:24. Mira cuál es la explicación de Gabriel a Daniel, que es israelita, y eso incluye a Pedro, que también es israelita. ¿Y qué le dice Daniel, el ángel Gabriel a Daniel? Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Eso incluye a Pedro. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y ahí da una serie de explicaciones. Esas 70 semanas era el plazo que el cielo le estaba dando al pueblo de Israel que se decidiera, porque pecaban, se alejaban de Dios, se volvían a consagrar, volvían a alejarse, volvían a pecar, volvían a consagrarse. Y eso de el que peca y reza empata, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que ninguno que logre empate clasifica para el cielo. En Apocalipsis 15:2 dice: y vi sobre el mar de vidrio a los que habían logrado el empate. No, en el mar de vidrio no llegaron los que empataron. Y vi sobre el mar de vidrio, dice Apocalipsis 15:2, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. ¿Se dan cuenta? O sea, los del empate no llegan. El empate no nos sirve. ¿Necesitamos qué? Ganar. Así que aquí está el pueblo de Israel y el Señor determina un plazo de 70 semanas. 70 semanas sobre el pueblo de Israel. ¿Está bien? 70 semanas. ¿Cuántos días tiene cada semana? 7. Así que 70 semanas sería 70 semanas que el cielo da de plazo al pueblo de Israel. Cada semana tiene 7 días, así que 70 semanas sería equivalente a 70 veces 7. ¿Está bien? El cielo le dio al pueblo de Israel un periodo de plazo donde ellos iban a tener el perdón de Dios. Y esas 70 semanas de plazo, llegó el momento de la cruz. El momento de la cruz. Y todavía faltaban 3 años y medio para que se cumplieran las 70 semanas. Y aunque el pueblo de Israel en el pretorio romano dijo: él no es nuestro rey es César. Y Pilato dijo: ok, yo me lavo las manos de la sangre de este justo. Y los judíos le dijeron: tranquilo Pilato, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aunque el pueblo de Israel rechazó de esa manera tan terrible a Jesús allí en la crucifixión, el plazo del perdón les fue prolongado todavía 3 años y medio. Por eso en la cruz lo estaban escupiendo, se burlaban de él y todo, lo estaban matando, y Jesús lo que decía era: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ¿por qué todavía el Señor pedía perdón por ellos? Porque el plazo de las 70 semanas no se había terminado. Jesús muere en el año 31 y el plazo se cumpliría en el año 34. 3 años y medio más de plazo. Ahora la pregunta es: si el pueblo de Israel, el pueblo de Daniel y el pueblo de Pedro tiene un perdón de Dios de 70 semanas, o sea, de 70 veces 7, ¿por qué Pedro le dice a Jesús que él tiene un corazón tan grande y está tan lleno de amor por su prójimo que estaría dispuesto a perdonar a su prójimo hasta 7? Y Jesús le dice: Pedro, te quedas corto. Pedro, tú no puedes
darle a tu prójimo un perdón 7 veces cuando el cielo a ti te está dando 70 veces 7. Así que cuando Jesús le dice, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es en la medida que el cielo te perdona a ti, tú debes estar dispuesto a perdonar a tu prójimo. No, el Señor no está hablando de números, sino de calidad de perdón. De la misma manera que Dios nos tolera a nosotros, nos perdona a nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a tolerar y a perdonar a los demás. Amén. Esa es la lección. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a dar el perdón al prójimo en la misma medida que el cielo nos lo dio a nosotros, entonces el cielo dice, entonces tampoco te lo doy a ti. Así que corremos el peligro de perder la vida eterna, de perder el perdón que Dios nos da a nosotros, de que nuestros pecados que eran como la grana, como la nieve, sean emblanquecidos, de nuestros pecados que son rojos como el carmesí, que lleguen a ser como blanca lana, todo porque tenemos dureza de corazón de no perdonar al prójimo. No se justifica. Como en el Padre Nuestro, el Señor utilizó la palabra deudas para representar el perdón. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces hasta 7? Y Jesús le dice hasta 70 veces 7. Él le cuenta una parábola. Y yo quiero que sigan conmigo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, a partir del versículo 23. Y ahí hay una parábola que justamente habla de deudas. La parábola la encontramos en Mateo 18, 23 al 35, y se titula Los dos deudores. La voy a leer y luego hacemos la explicación rapidito. Dice, versículo 23, estoy en Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Como es una parábola, ¿a quién representará el rey? A Dios. Y el rey quiere hacer cuentas con sus siervos. ¿Quiénes representarán los siervos? Nosotros. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Voy a anotar aquí. 10,000 talentos. A este, versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La época en que Cristo vino a esta tierra, todavía existía la esclavitud. Ser esclavo era una vida triste. Nosotros a veces nos cuesta un poquito entender el contexto de algunos pasajes de la Biblia porque no nos cabe en la mente la manera como ellos vivían. Para ellos era normal eso de vender a la gente como esclavo. A José lo vendieron sus propios hermanos. Hoy en día, por ejemplo, en nuestra época, usted está en su casa y de pronto alguien pasa y dice, ay Señor, qué equipo de sonido tan bonito. Lo vende. Y entonces la persona bien negociante dice, bueno, ¿cuánto da por él? ¿Cuánto le costó? Me costó 700,000 pesos. Ah. Bueno, Señor, le doy 650 si me lo reciben, porque me gusta. Está bien. Cuando llega la esposa, mi amor, el equipo de sonido no está en la sala, ¿qué pasó? Ah, fue que un señor pasó y le gustó, estaba sonando la música y le gustó, se lo vendí en 650. Uy, ¿cómo así? No, con eso compro otro y me queda plata. Negociante, ¿no? Y va y compra otro equipo de sonido. A veces tú puedes tener tu carro ahí parqueado en la puerta y alguien pasa y dice, ¿quién es el dueño de este carro? No, que el señor. Señor, ¿lo vende? De pronto dice, no señor, el carro no está en venta. No, pero mire que yo le daría, yo ando buscando uno así. Ese es el que me... Bueno, negocian el carro. Pero en los tiempos antiguos que la Biblia narra, era que estaba una casa y estaban los siervos de aquella casa haciendo el aseo y haciendo todo. Y pasaba alguien por la calle y miraba así, se devolvía y decía, venden la niña. Y el amo salía y decía, ¿cuánto da por ella?
Bueno, depende, a ver en qué condición está. ¿Está enfermita? No, está sana. Es una niña fuerte, bien alimentada. Y comienzan a mirarla y le miran los dientecitos y le dan la vuelta y el Señor la está mirando a ver cuánto da y te doy tantos denarios. La mamá de la niña esclava está por allí cerca y ve que la hijita la están negociando. Ay, Señor, se la van a llevar la niña de 11 años, se van a llevar la niña de 11 años. Y la negocian. Bueno, Señor, deme la plata. Le toma, lleve la niña, ya se la vendió. Y la señora, la mamá de la niña ve que su hijita se la están llevando, vendida. Y alcanza, Señor, usted vive por aquí. Usted vive en este sector. Porque ella dice, bueno, la vendieron, pero de pronto yo los domingos en la plaza de mercado la puedo ver desde lejito, mi niña ya haciendo mercado para la nueva casa donde trabaja, ¿verdad? Y el hombre dice, no señora, yo vengo en esa caravana que va para Mesopotamia. No la vuelve a ver más nunca en su vida. Así que era bien triste esa vida de esclavos de la que Jesús nos quiso librar de Satanás. Y ahora, este hombre debía ¿cuánto? 10,000 talentos. ¿Podía pagar? No. Entonces el rey dice, ok, véndanlo a él, vendan la esposa, vendan los niños, vendan todo lo que tiene, todas sus posesiones y me abonan a la deuda. Es triste. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Llorando de rodillas clamaba, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo te pago los 10,000 talentos. Dame tiempito, dame un plazo, pero yo te pago hasta el último centavo, pero no me vendas ni a mi esposa ni a mis niños, Señor, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. La parábola dice, ¿el rey a quién representa? A Dios. El rey es Dios. Y dice la Biblia en el versículo 27, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, viéndolo como lloraba y suplicaba, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. ¿Ahora cuánto debe? Nada. Le perdonaron todo. Bueno, listo, no me debes nada, no llores, levántate. Suéltenlo, los soldados ya lo tenían encadenado. Suéltenlo, los soldados le quitaron las cadenas y todo. Lo soltó y le dijo, no me debes nada. Tranquilo, archivado, no me debes nada. Y la parábola dice que luego este hombre salió y mientras iba por la calle feliz, vio por la calle, por la acera que venía otro caminando, dice un consiervo. Y este consiervo le debía a él una platica. ¿Cuánto le debía? Que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. 100 denarios. 100 denarios. Entonces, fue y lo alcanzó. Y dice el versículo, y haciendo de él, ¿qué significa haciendo de él? Lo agarró. Lo agarró porque el hombre se le iba a escapar, porque le debía 100 denarios. Así que lo alcanza y lo agarra. Ahora miren una cosa, ¿por dónde lo agarró? ¿Por el brazo? ¿Por la camisa? Dice, y haciendo de él, le ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. ¿Por dónde lo tenía agarrado? Por el cuello. Lo agarró por el cuello. Págame lo que me debes. Págame. Y el otro, yo te pago. No podía ni hablar porque el otro lo tenía por el cuello. Y le decía, págame lo que me debes. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Dónde habíamos escuchado esas palabras antes? ¿Dónde? Él se las había dicho al rey por los 10,000 talentos. ¿Cómo debía terminar la parábola? Seguramente la parábola debía decir, y entonces él, movido a misericordia, le dijo a su consiervo, tranquilo, levántate, no me debes nada, archivada la deuda de los 100 denarios. Y se van felices ambos para su casa. Así debió ser la parábola. Pero ¿sabe cómo dice la parábola? La que Jesús contó no dijo así. Versículo 30. Mas él no quiso. ¿Qué fue lo que no quiso? No quiso perdonar
los 100 denarios, pero a él le habían perdonado ¿qué? 10.000 talentos. Según el Padre Nuestro, allí diría, porque si no perdonáis a su prójimo sus ofensas, tampoco el rey te los perdonará a ti. Eso es lo que diría allí. Entonces él no quiso, sino ¿qué hizo? Y fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo denunció, llamó a la policía, lo agarraron, lo llevaron a la cárcel y lo metió en la cárcel. Y hasta que no pague el último denario de estos 100 denarios, no sale de ahí. Y se fue para su casa y había metido prisionero en la cárcel al consiervo por 100 denarios. El rey le perdonó a él 10.000 talentos. Él no quiso perdonar ¿qué? 100 denarios. Yo creo que puedo terminar ahí y ya entendimos. Ya entendimos. Está clara la lección. Sin embargo, ahora, note cómo termina la parábola. Si usted hubiera estado allí presente y ve eso, ¿usted qué le da? ¿Usted qué hubiera sentido de ver a este hombre cómo actuó? Honestamente, ¿qué le hubiera dado a usted? A mí me da una rabia. ¿Y sabe qué? A los consiervos que fueron testigos de la situación, no les dio rabia. ¿Sabe qué les dio? Tristeza. Yo no entiendo por qué les dio tristeza. A mí no me daría tristeza, me daría mucha rabia. Pero a ellos les dio fue tristeza. ¿Por qué? Mire por qué les dio tristeza. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y lo refirieron a su señor todo lo que había sucedido. Se vinieron donde el rey y le dijeron: rey, ¿te acuerdas de aquel hombre que se puso a llorar aquí, a lloriquear y que te suplicó y tú le perdonaste 10.000 talentos? Sí, claro, sí, pobrecito, yo lo perdoné. Bueno, mira, se encontró en la calle con otro que le había 100 denarios y lo agarró por el cuello y lo ahogaba y el hombre de rodillas le suplicaba y no lo quiso perdonar, lo metió allá, está en la cárcel. ¿Qué sintió el rey? ¿El rey a quién representa? A Dios. Dice, versículo 32, entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Nota que el hombre es llamado 2 veces ante el rey. La primera vez viene con una deuda de 10.000 talentos. El rey, movido a misericordia, lo perdona y se va feliz sin la deuda. La segunda vez lo vuelven a llamar y entra sin deuda, no le debe ya nada al rey, pero el rey le reclama porque no hizo misericordia con aquel como él hizo misericordia con él. ¿Y sabe qué hace el rey? Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿La deuda qué? Revivió. La deuda la tenía, el rey se la quita, ya no debe nada. Bienaventurado aquel a quien Jehová perdona todos sus pecados. Pero por él no haber sido misericordioso con el otro, el rey dice: ok, aquí tiene, me debe de nuevo los 10.000 talentos. Y lo entregó a los verdugos. ¿Él a dónde entregó al consiervo? A la cárcel. ¿Qué pierde una persona en la cárcel? La libertad. Pero el rey lo entrega a él, a los verdugos. ¿Y qué pierde una persona que lo entregan a los verdugos? La vida. Los verdugos ejecutan la pena de muerte. Así que él ahora está en peligro de muerte por su dureza de corazón. Él no fue misericordioso con este hombre como el rey fue misericordioso con él. Ahora mire la lección de la parábola, versículo 35. Dice Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, la deuda representa ofensas. Ahora yo quiero que miremos lo siguiente, en los minutos que nos quedan. 10.000 talentos es mucho dinero. 100 denarios también es mucho dinero. Cuando Jesús contó esta parábola, la multitud que lo escuchaba reaccionó de una manera de la cual ustedes que nos están escuchando no reaccionaron así. Porque nosotros en el siglo XXI no tenemos ni idea cuántos son 10.000 talentos. Y como no sabemos de esta moneda antigua, cuántos son 10.000 talentos, pues no nos da nada.
100 denarios. Bueno, aquí vemos la gran diferencia. 10.000 es mucho, 100 es poquito. A él le perdonaron mucho, él no fue capaz de perdonar poquito. Pero vamos a traducir este dinero de la moneda de los tiempos de Cristo, vamos a ponerlo en plata actual, en dinero actual. Y mire cuánto sería. El denario es el salario de un día de trabajo de un jornalero. Ese es el denario. Ahora bien, ¿qué es el talento? Esta moneda llamada talento, busquen en sus Biblias, en la parte de atrás hay una tabla de monedas, pesos y medidas de los tiempos antiguos. Hay una tablita allí, al final hay una tablita, entonces busquen en la parte donde dice Nuevo Testamento. Y esa tablita, en la parte de monedas, no de pesos, porque hay talento de peso, o sea, de kilos y de gramos, pero hay talento de una moneda que se llamaba el talento. Aquí está en mi Biblia la tablita, esta tablita al final. Un talento es igual a 6.000 dracmas. Ahora, si ustedes buscan la palabra dracma, dice en la tablita aproximadamente un denario. O sea que dracma y denario eran lo mismo, o sea, tenían el mismo valor, denario. Así que si un talento son 6.000 dracmas, ¿cuántos denarios son? 6.000 también, porque el dracma y el denario valían lo mismo. Un talento son 6.000 denarios, pero este hombre no le debía al rey un talento. 6.000 denarios, ¿le debía cuántos talentos? 10.000 talentos, y cada talento vale ¿qué? 6.000 denarios. ¿Está bien? Para saber cuántos denarios eran 10.000 talentos, tenemos que multiplicar 10.000 talentos por 6.000 denarios. Y eso nos dará en denarios. Pasamos talentos a denarios. ¿Cuánto es 10.000 por 6.000? La deuda era 60 millones de denarios. Versus, ¿cuánto le debía a él, el consiervo? 100 denarios. Así que ahora la parábola nos está abriendo un significado más claro. Un hombre le debía al rey 60 millones de denarios. Eso es lo que son 10.000 talentos. Y cayó de rodillas, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. Y el rey dijo, movido a misericordia, ok, te perdono, no me debes nada, puedes irte para tu casa. Y le perdonaron 60 millones de denarios. Y él va por la calle y se encuentra con un amigo que le debe 100 denarios y no lo perdonó y lo metió a la cárcel. Y el rey le dijo, siervo malvado, toda esa deuda te perdoné. ¿No debías tú también hacer lo mismo con tu consiervo? Ya entendimos. Puedo terminar ahí el tema. Y ya podemos, entendimos. Pero todavía estamos en una moneda romana. Pero si lo traemos aquí al dinero que nosotros manejamos más, ¿les gustaría saber cuánto es esto en dinero colombiano? El denario es el salario de un día de trabajo. Un denario es un día de trabajo. El salario actual nuestro, el salario mínimo, quedó en 381.500, más un subsidio de transporte de 44.500, para un total de 426.000 pesos mensuales. Pero el denario es el salario de un día de trabajo. Para saber cuánto es el salario de un día de trabajo, tenemos que dividir 426.000 pesos entre 30 días.
Así que el denario de hoy estaría en 14.500 pesos. Un denario hoy sería 14.500 pesos cada denario. ¿Cuánto le debía el consiervo a él? Le debía 1.000.000 de pesos con 450.000 pesos. Eso es plata. ¿Está bien? Esa era la deudita del consiervo. Se encontró, oye, ven acá, no te escondas. Me debes 1.450.000 pesos, págame. Ay, que no tengo todavía. Lo coge por el cuello, págame. Si no, ¿ah? 1.450.000 pesos no es cualquier cosa, o sea, es plata. No podemos decir, tranquilo, no me pague, tranquilo. No, tampoco. Y aunque esto es plata, pero ¿cuánto le perdonaron a él? Es 14.500, un denario por 60 millones. O sea, para ver cuánto era la deuda de este hombre, tendríamos que multiplicar 60 millones por 14.500 pesos. La deuda de él era nada menos 870.000 millones de pesos. La deuda externa. Así que en los tiempos de Cristo, cuando él dice, un hombre le fue presentado al rey que le debía 10.000 talentos, la gente hizo, wow, ese hombre estaba endeudado. Ellos sí entendían que eran 10.000 talentos. Nosotros aquí, 10.000 talentos, sí, 10.000 talentos. No sabemos. No estamos familiarizados con la moneda del tiempo de los romanos. Pero si Jesús se parara aquí y contara esta parábola, diría, un rey quiso hacer cuentas con su siervo y le fue presentado un siervo que le debía 870.000 millones de pesos. ¿Quién puede pagar eso? Entonces aquel, como no pudo pagar, dijo el rey, véndanlo a él, a su esposa, a sus niños y lo que tiene, la casa, el carro, el VHS, el DVD, el televisor de 24 pulgadas, el carro, la moto, la bicicleta, el apartamento, la finca, todo, las vacas, todo, y me abonan. Entonces el hombre cae de rodillas, no, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Entonces el rey, movido a misericordia, dijo, ok, te perdono los 870.000 millones de pesos. ¿Eso es misericordia? Sí. Entonces el hombre se va feliz para la calle y se encuentra con un amigo en una bicicleta en la esquina. Y este amigo le debía 1.450.000 y lo agarró por el cuello. Págame lo que me debes. No, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. No, lo metió a la cárcel por 1.450.000 pesos. Entonces los que están ahí ven eso y dicen, oye, ¿cómo así? A él le perdonaron 870.000 millones. Y aunque esto es mucho, pero cuando miramos para el otro lado, no es nada. No es nada. Ahora bien, ¿qué representa esta parte de la parábola? ¿Qué es lo que Jesús está hablando aquí? Esto lo representa como pecados. 1.450.000 pesos es lo que el prójimo te hizo a ti. Es lo que tu prójimo te ofendió. Y tu estado de Dios que está ya, no se pasó, hasta allá ya no llego yo. No, ya se acabó la amistad, no quiero más nada. Esa ofensa que el prójimo te hizo a ti es 1.450.000 pesos. Esto es lo que te hacen a ti. Pero 870.000 millones de pesos es lo que tú le has hecho a Dios. Los pecados que tú has cometido contra Dios. Es eso. Tú dices, no, hermano, las carro, pero es que, hermano, es que la gente se pasa. Mire, es que yo tengo una vecina que hizo esto y habló de mí y me dañó el buen nombre en el vecindario y ahora nadie me habla por culpa de ella. Y es que esta no se la puedo perdonar y era mi mejor amiga y se puso a divulgar los secretos que yo le contaba porque era mi mejor. Y entonces, listo, eso es ofensivo, ¿sí? Eso es ofensivo. Entonces, lo que tu vecino te hizo, lo que tu amigo, tu compañero, tu familiar te hizo, es esto, 1.450.000 pesos. Pero lo que tú le has hecho a Dios, las ofensas
los pecados contra Dios, al punto que Dios tuvo que hacerse hombre, venir a la tierra, dejarse desnudar, dejarse dar tantos latigazos, corona de espina, bofetadas, escupidas, desprecios, burlas. Luego lo clavaron en una cruz y lo alzaron bien en alto. Por culpa de nuestros pecados, por mis ofensas a Dios, Él tuvo que hacer eso. Eso es 870,000 millones de pesos. Así que cuando a ti alguien te haga algo a ti que te duele mucho y te ofendes, voltea hacia la cruz y mira cuánto le has hecho tú a Dios. ¿Y qué hace Dios con nuestros pecados? Los perdona totalmente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren 870,000 millones de pesos, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, Isaías 1:18, vendrán a ser como blanca lana. O sea, no debes nada. El Señor borra todo. ¿Se acuerdan el ladrón de la cruz? El ladrón de la cruz dijo: a la verdad nuestros actos merecen lo que nos está pasando, merecemos la muerte, pero este justo ningún mal ha hecho. Y este ladrón malo que estaban crucificando le dice: Jesús, mis pecados son 870,000 millones de pesos, Señor. Merezco la muerte, pero por favor, perdóname. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo: listo, estarás conmigo en el reino. Estarás conmigo en el paraíso. Y le perdonó todo. No importa qué pecado, todo pecado por el cual la persona se arrepiente y le pide perdón a Jesús, le es perdonado. El peligro es que luego nos ensañemos y mastiquemos la amargura y el deseo de no perdonar a alguien algo que nos hizo. Muy ofensivo, sí, ofensivo. Es que duele. Las cosas que nos hacen duelen, eso no tiene duda. Por eso el Señor no puso por aquí 35 pesos, no, Él puso 1.450.000, eso es plata. Pero esto no es nada comparado con lo que ¿qué? Con lo que nosotros le hacemos a Dios. ¿Sabe cuál era el problema de este hombre? ¿Sabe cuál era? El problema de este hombre era la inconsciencia. Por eso los siervos no les dio rabia, les dio fue tristeza. Nosotros a veces hemos recibido el perdón del cielo, un perdón muy grande, y nosotros no tenemos ni idea en lo que estamos metidos. O sea, esto del pecado para nosotros es un concepto abstracto. ¿El pecado? Sí, todos somos pecadores, ¿sí? Como si fuera un jueguito allí. Este hombre no tenía ni idea del problema en que estaba metido, queridos amigos. Por eso se arrodilló y dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, ¿qué? Todo. Este hombre dice: mira, si me das tiempito, si me tienes paciencia, yo te lo pago todo, hasta el último peso, ¿vale? Y el rey dijo: no me debe nada, vaya para su casa. El rey sí sabía la magnitud de la deuda. El problema del pecado es muy grande, pero nosotros a veces no somos conscientes de ese problema. Cuando el hombre dice: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, yo quisiera que miráramos cuánta paciencia necesitaría el rey para que este hombre pagara. Vamos a hacerle un plan de pago, porque él dijo eso: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vamos a mirar, por ejemplo, si a este hombre le hiciéramos un plan de pagos. El salario es 426,000 pesos. Vamos a suponer que este hombre gana el salario de 426,000 pesos. Vamos a suponer que paga eso mensual, lo paga todo y lo abona a la deuda, porque él dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así que él va a comenzar a abonar el salario completo y lo va a abonar por 12. Este hombre estaría pagando al año 5.112.000 pesos al año. Ya va bajando la deudita. Pero a ese ritmo, este hombre pagaría la deuda 170.187 años y 10 meses. Y le dan el paz y salvo. Pagando, abonando a la deuda a ese ritmo, estaría terminando de pagar ¿en cuánto tiempo? En
70.187 años y 10 meses. Cristo viene, pasa el milenio, se muere Satanás después del milenio, instauran la Nueva Jerusalén y él todavía le faltan 169.000 años para pagar. Este hombre tendría que creer en la reencarnación para pagar, ¿ok? La Biblia dice en Salmo, David dice, la vida de los hombres es 70 años y lo más robusto 80. ¿Le alcanza la vida para pagar? No. No lo voy a anotar por efectos de tiempo, pero les voy a decir algunos planes de pago. Si este hombre pagara 1 millón de pesos mensuales, estaría pagando al año 12 millones de pesos. Pagaría la deuda en 72.500 años. No le alcanza la vida para pagar. Si este hombre abonara la deuda 20 millones de pesos mensuales, porque él dijo que ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Si este hombre abonara en enero 20 millones, febrero 20 millones, marzo 20 millones y mensualmente va dando 20 millones mensuales al abono de la deuda, pagaría al año 240 millones de pesos. Estaría pagando la deuda en 3.625 años. Si este hombre abonara 80 millones de pesos mensuales, ¿usted cree que hay alguien que sea capaz de abonar a una deuda 80 millones de pesos mensuales? Pagaría en el año 960 millones de pesos al año. Este hombre pagaría la deuda en 906 años y 3 meses. Si este hombre pagara 200 millones de pesos mensuales, 200 millones de pesos mensuales, estaría abonando al año 2.400 millones de pesos al año. Pagaría la deuda en 362 años y 6 meses. Si este hombre abonara 500 millones de pesos mensuales, estaría abonando 6.000 millones de pesos al año. Pagaría la deuda en 145 años y 2 meses. El punto está claro. La deuda es, ¿cómo? Impagable. Por eso el salmista David, busquen conmigo en el Salmo 49, Salmo 49, 6 al 8, respecto a esto de el rescate de una vida humana. Salmo 49, 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. O sea, no hay riqueza en este mundo para comprar una vida, para rescatar una vida del pecado. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Nos damos cuenta ahora por qué para comprarnos a cada uno de nosotros tuvo que venir el Hijo de Dios. No se podía con menos, tenía que ser la vida de alguien que costara mucho. La deuda del pecado es impagable, solo lo lograba Cristo. Yo quiero terminar, queridos amigos, leyendo rápidamente en sus Biblias, acompáñenme por favor todos, Lucas 6:37. Rápidamente, Lucas 6:37. ¿Qué espera el Señor que aprendamos en esta oportunidad? Lucas 6:37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Si tú tienes en este momento ya alguien en tu mente con quien arreglarte ya, o sea, ¿ya tienes en mente a quién vas a abrazar a la salida? Porque por un pequeño problemita que Satanás ha logrado meter entre nosotros dos, puede costarnos la vida eterna, aunque Cristo haya pagado por nosotros un gran precio. Lean conmigo Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele,
Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? En Efesios 4:32 dice, de la manera como Cristo os perdonó a vosotros, perdonaos también los unos a los otros. En Miqueas hay un texto bien bonito. Miqueas 7:19 dice, ¿qué hará el Señor con nuestros pecados? Dice que los echará ¿dónde? Al fondo de la mar. Y dice, y nunca más me acordaré de ellos. El Señor quiere que tú le traigas a Él tus pecados. Señor Jesús, aquí están mis pecados. Por favor, no puedo pagar, perdónamelos. Perdóname todas mis faltas por la cual tú tuviste que morir en la cruz. Perdóname, Señor. Y el Señor toma tus pecados que tú le confiesas y los echa al fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos. En Hebreos 10, 16, 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que aquí hay 2 cosas que el Señor hace con nuestros pecados. 1, los echa al fondo de la mar. 2, nunca se acordará de ellos jamás. Pero ¿sabe cuál es el problema, queridos amigos? El problema es que a algunos de nosotros nos fascina bucear. Practicar el buceo. El buceo, ¿sí? Y algunos se van al fondo de la mar buceando. ¿Y qué encuentran allá? Mira. Y vienen a la superficie. Mira lo que encontré, mira. ¿Y qué? ¿Por qué nos gusta sacar a la luz los pecados de los otros, que ya el Señor se los perdonó? Y a veces en alguna junta, mira, él no lo pueden poner en ese cargo, porque él hace 20 años hizo esto y esto y esto, así que no lo pueden poner. Oh. 20 años y todavía está allí, eso. No. Hagamos con los pecados lo que el Señor hizo. Él los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Y si el Señor, que es Dios, el Rey, no se acuerda de ellos, ¿quién soy yo para andarlos sacando a la luz? Así que no va a practicar más buceo. No más buceo. No más sacar del fondo de la mar las cosas que el Señor. Cuando yo vi esto en la Biblia, entonces pude entender por qué alguien como Esteban, aquel joven que fue arrastrado a la calle, tirado a las afueras de la ciudad contra el muro de la ciudad, tomaron piedra y comenzaron a apedrearle a Esteban. Y Esteban sentía las piedras en la cabeza, en su cuerpo, sangraba y golpes, y él trataba de taparse y comenzó a orar. Y Esteban en su oración dijo algo que yo siempre me pregunté, ¿por qué Esteban? ¿De dónde Esteban sacó energías, calidad espiritual para decir, Dios, no les tomes en cuenta este pecado? Oye, lo están matando, lo estaban apedreando y Esteban diciendo, Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. ¿Por qué Esteban hizo eso? ¿Saben por qué? Porque Esteban, cuando lo estaban apedreando, Esteban miraba los pecados. Me están matando, Señor. Mira cómo me rompieron la ropa y me van a matar, Señor. Mira este pecado que están cometiendo contra mí. 1.450.000, 100 denarios. Pero, Señor, lo que ellos me están haciendo a mí no es nada comparado con lo que yo te hice a ti en la cruz. Ellos me están matando, por lo menos vestido, pero por mis pecados tú moriste desnudo. Ellos no me han dado latigazos, solo me están tirando piedra, pero a ti te dieron latigazos, clavos, coronas de espinas, desprecio, escupidas. Señor, lo que ellos me están haciendo a mí no es nada comparado con lo que yo te he hecho a ti, Señor. ¿Cuándo nos negamos a perdonar al prójimo? Cuando perdemos de vista la cruz. Cuando tú te olvidas de lo que Cristo hizo por ti, entonces lo que tu prójimo te ha hecho, eso es muy grande. Uy, eso es terrible, eso es imperdonable. Mientras perdamos de vista la cruz, Satanás trata de nublarnos la cruz, que no la veamos. Pero mientras tú te mantengas con los ojos puestos en la cruz y veas a Cristo allí, lo que sufrió por culpa de cada uno de nosotros, ante eso, lo que nos hacen a nosotros, eso no es nada. Amén. Y yo quisiera en esta mañana preguntar a todos los que nos están en este momento escuchando,
¿Cuántos de ustedes quisieran decirle: Dios, gracias por tu perdón en la cruz? Señor, bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa de pecado. Salmo 32. Dichoso aquel a quien le ha sido perdonada su iniquidad. Permanezcamos dichosos, permanezcamos bienaventurados. No nos amarguemos con las culpas o con los pecados que los demás cometen contra nosotros. Echémoslo al olvido. En la misma manera que Cristo nos perdona a nosotros, perdonemos nosotros a los demás.